Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la Red Española de Desarrollo Rural y al Ministerio de Cultura por organizar esta webinar que, bueno, las dos ponencias que nos han precedido de enorme interés, tanto la de Gemma como la de Sara, eh, creo que coinciden en un denominador común sobre el que desde la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios queremos también incidir. De hecho, nuestra asociación nace casi como consecuencia de la descoordinación entre las instituciones de la administración, ya que vamos a una exposición que se llama Homo Faber, que se desarrolla en Venecia en 2018, donde se exhibe la mejor artesanía europea, y entre las 900 piezas expuestas buscamos la participación española y solamente había cuatro piezas entre 900 de un país como el nuestro, como España, con una riqueza, una diversidad como pocos países en Europa. Entonces nos pareció muy extraño. Y bueno, de esta forma empezamos a averiguar cuál era la razón por la cual no había presencia española en esta gran exposición internacional de artesanía y conseguimos contactar con el director de la Fundación Michelangelo, que eran los promotores de esta gran exposición de Homo Faber, y bueno, le preguntamos, pues un poco sorprendidas, cuál es la razón por la que no se ha contado con España, y nos dijo literalmente que era más fácil hablar de artesanía con Albania que con España. La verdad es que nos quedamos muy sorprendidos y luego sí hemos comprendido cuál era la razón de esa respuesta. Y la razón es la fragmentación, es decir, la artesanía está en este país dividida en las siguientes instituciones. Yo creo que es interesante que repasemos todas las instituciones que tienen alguna competencia en artesanía. Bueno, hay 17 comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de artesanía y hay 11 ministerios que tienen relación con la artesanía. El de Comercio e Industria, por parte de Fundesarte, el Ministerio de Cultura, por la parte de Patrimonio y de UNESCO, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, lo saben muy bien los compañeros de la Red Española de Desarrollo Rural, Trabajo y Economía Social, de aquí dependería la regulación de los contratos de los aprendices en los talleres artesanos, que es un tema que no tiene una regulación específica y que es muy importante que se estudiara. Educación y formación profesional, aquí tenemos todo el tema de la educación que nos daría para un webinar de toda la mañana. Hacienda, donde tenemos una cuestión que es el IVA del 21%, que es el que tributan los productos artesanos cuando estamos hablando de que la artesanía y el producto artesano es cultural, pues no se les aplica un IVA cultural. Asuntos Exteriores, que es el que coordina pues, todas las exposiciones y ferias internacionales, todo lo que es la internacionalización y la proyección de la artesanía española al exterior. Asuntos Económicos y Transformación Digital, que sería la digitalización de la empresa artesana, que es imperativa. Ciencia e Innovación, que sería la investigación y el desarrollo de los nuevos materiales sostenibles. Consumo, hablamos de consumo responsable, hablamos de kilómetro cero, y derechos sociales y Agenda 2030 por todos los objetivos ODS. ¿Qué es lo que desde nuestra humilde opinión, que no somos expertos como las dos personas que han hablado anteriormente, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que tiene, digamos, el empeño, el ímpetu de ayudar a que la artesanía en España no desaparezca, ¿no? Que no se interrumpa la transmisión de los oficios artesanos. Bueno, en nuestra opinión, esta dispersión hace muchísimo daño a la artesanía porque no hay una estrategia, una coordinación
Si pensamos en todos los presupuestos que todos estos departamentos destinan a la artesanía, si los sumáramos, saldría un presupuesto para realmente poder poner orden, digamos, en este caos, ¿no?, en el que la artesanía española, por desgracia, se encuentra. Em, no sé, es algo difícil de saber a quién hay que apelar para crear una mesa intersectorial o interministerial, un organismo, eh, eh, una reunión que agrupe a todas aquellas instituciones que tienen algo que decir o que tienen una competencia relacionada con la artesanía, porque realmente esto creo que hace que la artesanía española no ocupe el lugar que merece. Tanto a nivel interno, es decir, le falta visibilidad, falta concienciación en la sociedad española del gran patrimonio que tenemos en nuestro país, y falta visibilidad a nivel internacional de este patrimonio, pues precisamente porque no contamos con este organismo, con la suficiente dotación presupuestaria y recursos humanos para llevar al exterior la imagen de la artesanía española. Es una verdadera pena con el gran potencial que tiene. Vemos con envidia otros países de nuestro entorno europeo, pues creo que sería interesante mirar también un poco hacia afuera y ver cómo los países de nuestro entorno más cercano están gestionando la artesanía. Pues, por ejemplo, un modelo muy interesante es Francia. Francia con el INMA, que está formado por 3 ministerios: el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía. Es un organismo donde estos 3 ministerios se coordinan. Otros organismos como el Crafts Council inglés, que también reúne y unifica toda la política, digamos, relacionada con la artesanía, lo mismo el Crafts Council de Irlanda, lo mismo el organismo que coordina la artesanía en Italia o en Portugal. Creo que sería interesante una mirada hacia el exterior para ver cómo se gestiona la artesanía en los países de nuestro entorno. Efectivamente, si hay algo en la artesanía es la transversalidad que ha salido en las ponencias anteriores. Pues esa transversalidad se debería ver reflejada también en ese organismo o en esa mesa, digamos, donde se coordinara un plan de alcance nacional para poder impulsar la artesanía. Es fácil explicar a veces con el paralelo de la gastronomía dónde está la artesanía y dónde debería estar cuando vemos la gastronomía, la importantísima evolución que ha tenido en España en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que actualmente España es el país con más estrellas Michelin de Europa y es el segundo del mundo después de Japón. ¿Qué se ha producido para llegar a esta situación, a este altísimo nivel que tiene la artesanía? Pues una profesionalización, cosa que en la artesanía todavía no hemos llegado. Esa profesionalización ha pasado por unas escuelas de hostelería donde han formado a jóvenes en la cocina, que actualmente tiene un enorme prestigio, un enorme atractivo social y que es una opción para muchos jóvenes porque pues, hay una visibilidad, una perspectiva de futuro y de éxito. Eso no está en la artesanía, desgraciadamente. Y esto nos lleva al problema de la transmisión de los oficios, algo que ha salido en las ponencias anteriores y que es una preocupación para todos. Ese relevo generacional que estamos viendo artesanos que están entre los 50, 60 años, a los que se les pregunta por su sucesión y te dicen, pues no, no tengo sucesor. Antes la sucesión se producía en la familia, se transmitía de padres a hijos. Actualmente eso ya no se da por hecho. Hay algunos casos en que sí, pero muchos otros en los que no se da. Y estas personas se ven en la situación de que se acerca su jubilación, que ellos son los depositarios de unos saberes que no tienen a quien transmitir y que además sienten
la responsabilidad de hacerlo, pero no tienen el cómo hacerlo. Ese cómo hacerlo, en primer lugar, tendría que pasar por una regulación de la contratación de aprendices en los talleres artesanos. Es curioso, en algunos otros países del entorno europeo que conocemos, que la persona que recibe la ayuda para contratar un artesano no es el aprendiz, sino es el propio artesano. El propio artesano recibe una subvención para su taller, para él, por hacer de profesor, de maestro de un aprendiz. Ellos te explican que un oficio se aprende como poco en 5 años, seguramente es en toda una vida, pero los 5 primeros años de aprendizaje de un oficio no te los quita nadie, según nos cuentan los propios artesanos. ¿Qué ocurre? Que en esos 5 años, en ese periodo de aprendizaje, el artesano no produce nada para el taller. Es decir, todo lo que ha producido en este tiempo, pues probablemente no se puede vender porque no tiene el grado de perfección, el grado de excelencia que el maestro artesano quiere dar a sus productos. Por lo tanto, ese producto no tiene salida en el mercado. Al artesano le ha costado su tiempo de enseñar y de explicar y de transmitir su técnica, le ha costado el dinero de unos materiales que no son baratos, algunos de ellos son muy caros y que esos materiales pues, van a ser para tirar porque está ensayando el aprendiz con ellos. Y bueno, el artesano además tiene que contratar a esta persona, tiene que pagar el salario mínimo interprofesional, tiene que eh, adaptar un contrato como otro contrato cualquiera de trabajo. Y claro, esto les previene a muchos de contratar un aprendiz. Y esto es algo que desde las instituciones se debería regular. Es decir, en primer lugar, se tendría que plantear cómo ayudar a los maestros a formar a otra persona, eh, pero no a su cargo, porque no es justo. Y en segundo lugar, se debería regular una forma de contratación para este caso concreto del aprendiz de un taller artesano, cosa que actualmente, por lo que sabemos a nivel estatal, no existe este tipo de regulación. Esta sería una manera de transmisión que es en el propio taller artesano, pero la manera de transmisión es en las escuelas, en la educación, en la formación, algo que está por revisar y por actualizar en España, algo que en este momento tiene poco atractivo para los jóvenes, que se van al mundo digital con el señuelo de que hay empleo para todos. Estamos viendo ahora en los últimos meses noticias de despidos en las grandes compañías digitales, así que tampoco es la panacea cuando en el mundo de la artesanía los puestos de trabajo no se cubren. Pero estas enseñanzas requieren de una urgente revisión y actualización. Estas enseñanzas tienen que estar orientadas al diseño, tienen que incluir una parte de formación en diseño para renovar y actualizar el producto artesano. Estas enseñanzas tienen que incluir una parte de digitalización. Hay unas herramientas digitales imprescindibles, fundamentales para ayudar al artesano en los procesos de diseño, de creación. Falta una formación en gestión empresarial, unas mínimas bases de gestión que se necesita para cualquier negocio. Es algo que tampoco está dentro de los planes de estudio. Es importante el conocimiento de la digitalización para la comercialización del producto artesano a través de Internet. Es la herramienta que pone el producto artesano en el mundo. Es algo que desde una formación actualizada al año 2023, el artesano, el joven artesano debe dominar estas herramientas y esta formación debería estar incluida en un plan de estudios que falta por revisar, algo francamente urgente desde nuestra humilde opinión. Últimamente hemos estado visitando varias zonas de España, haciendo entrevistas a los artesanos con motivo de una jornada que próximamente va a tener lugar y nos hemos desplazado a zonas de la España vaciada y nos hemos desplazado a zonas donde el turismo cultural
tiene gran importancia. Os voy a comentar ambas experiencias. La primera experiencia, nos hemos desplazado a una zona entre las provincias de Lugo, Orense, León y Asturias. Hemos estado por esa zona. Bueno, lo primero que nos hemos encontrado así de golpes con la brecha digital. Y la brecha digital uno se da cuenta y la vive cuando está allí y quiere descargar un vídeo. No hay banda ancha, no se puede, no consigues descargar un vídeo. Descargar unos documentos, tampoco. Enviar unos documentos por correo electrónico, tampoco se puede. Lo ves allí en directo con tu propio ordenador, no hay banda ancha. Hay un internet básico que permite enviar WhatsApps, permite enviar mails, pero nos contaban que para enviar unos documentos o para enviar un catálogo, para enviar unas fotografías, hacen 30 kilómetros en el año 2023, 30 kilómetros para ir a un cibercafé a enviar un catálogo, unas fotografías, un producto, algo que quieren enseñar. Es increíble, pues os invito a comprobarlo. O sea, no se puede enviar desde determinadas zonas de la España rural, no se puede enviar fotografías porque el internet de banda ancha no llega. Recientemente he visto un proyecto, un plan, según el cual no va a quedar ninguna zona de España en sombra. Me gustaría saber si en sombra significa que tengan ese internet básico o significa que tengan banda ancha, porque si hablamos de digitalización y hablamos de poder vender el producto artesano desde internet en determinadas zonas de España, no es posible todavía. Y os garantizo que esto ocurrió hace 2 semanas, o sea, no se puede hacer. A continuación os cuento la experiencia de Córdoba, donde hemos visitado a los artesanos para conocer cuál es la vinculación entre el turismo cultural y los talleres artesanos. Bueno, pues la experiencia ha sido muy interesante. En Córdoba no aparecen los talleres en las webs de turismo o en los itinerarios culturales, que esto es algo que no es solamente, es un ejemplo la ciudad de Córdoba, pero en otras ciudades patrimoniales o en otras ciudades donde reciben turismo cultural o turismo rural, pues probablemente no exista un plan de interacción de los talleres artesanos con el turismo cultural o el turismo rural, porque es un turismo experiencial que puede ser muy interesante incluirlo dentro de estas rutas culturales. Los artesanos están dispuestos, y lo hemos verificado con ellos, a abrir a visitantes sus talleres para ese tipo de turismo experiencial. Están deseando hacerlo porque es algo, han tenido alguna experiencia suelta, pero no es algo que hayan coordinado con las administraciones locales o autonómicas para poder abrir los talleres al público, abrirlos para cursos o para venta de producto. Falta relato, falta narrativa. En uno de estos talleres, por ejemplo, nos encontramos con una persona que nos habla de una filigrana en plata que lleva haciendo su familia desde hace 4 o 5 generaciones, pero que el origen de esta filigrana es de los judíos, de los sefarditas que residían en la ciudad de Córdoba. Cuando tú ves una pieza de este taller y tienes en tus manos algo que tiene un origen sefardita que ha atravesado los siglos hasta llegar a ti, ese producto tiene otro valor, otra visibilidad. Perdona que te interrumpa, María. Sí. 3 minutos para ir finalizando, es que vamos con mucho retraso. Finalizo, perfecto. Bien, esa herencia cultural que los artesanos representan, que son agentes culturales, debemos potenciar que ellos sean los transmisores de estos valores, de estas tradiciones, de estas
técnicas que ellos representan y que han llegado hasta nuestros días y que realmente no tenemos conciencia de que el patrimonio cultural, que significa la artesanía, tiene que ser tratado como tal. Se tiene que dar visibilidad a ese patrimonio y se tiene que conseguir que ese patrimonio esté integrado y tenga el mismo tratamiento que el resto de patrimonios culturales que España tiene el orgullo de tentar y de exhibir. Muchas gracias.